¿Alguna vez te has detenido frente a un puerto, mirando uno de esos enormes buques de carga o un crucero de lujo, y has notado ese detalle que casi nadie menciona? La parte inferior del casco, justo por debajo de la línea del agua, está pintada de rojo. No de un rojo cualquiera, sino de un rojo intenso, decidido, casi agresivo. Un contraste tan marcado que parece imposible que nadie te haya explicado por qué. ¿Es para espantar criaturas marinas? ¿Es algún tipo de camuflaje náutico? ¿Una señal de advertencia universal? La respuesta no tiene nada que ver con la estética. Es una historia que mezcla siglos de lucha marítima, química ingeniosa y un respeto casi obstinado por la tradición. Hoy vamos a sumergirnos literalmente bajo las olas para descubrir la verdadera razón por la que los barcos del mundo llevan el fondo rojo. Bienvenido a Simple Curiosidad. Para entender de dónde viene esa pintura roja, hay que retroceder varios siglos hasta la era de los barcos de madera. Cruzar el océano en aquel entonces no era una aventura romántica, era una travesía lenta, agotadora y peligrosa. Y un barco de madera que avanzaba despacio por el mar era, en términos prácticos, un enorme banquete flotante para la vida marina. Desde el momento en que un casco tocaba el agua, comenzaba una guerra silenciosa. Las algas se pegaban en cuestión de días. Las percebes se instalaban en colonias. El musgo marino tapizaba cada superficie. Y luego estaba la amenaza más temida de todas. El llamado gusano de barco, un molusco bivalvo que, contra todo lo que su nombre sugiere, no es un gusano, sino un organismo capaz de perforar y devorar la madera de un casco con una eficiencia devastadora. Este fenómeno tiene un nombre técnico, bioensuciamiento, o en inglés, biofouling. A primera vista, unos cuantos percebes pegados al casco podrían parecer un inconveniente menor. Pero sus consecuencias eran catastróficas. Una capa gruesa de organismos marinos podía añadir toneladas de peso al casco y generar una resistencia al agua tan severa que el barco perdía hasta la mitad de su velocidad máxima. En una época donde la velocidad era la diferencia entre ganar una batalla naval, llegar primero a puerto con un cargamento valioso, o simplemente sobrevivir una tormenta, ese problema era una amenaza existencial. Las tripulaciones intentaban soluciones desesperadas. Varar los barcos en la orilla y quemarles el fondo para matar los organismos, rasparlos manualmente con herramientas improvisadas o recubrirlos con mezclas de sebo y alquitrán que duraban apenas semanas. Nada funcionaba de forma duradera ni eficiente. Si ya te está pareciendo fascinante todo esto, imagina cuántas historias como esta esconden los objetos más cotidianos del mundo. En Simple Curiosidad exploramos exactamente ese tipo de preguntas. Si no quieres perderte ninguna, suscríbete ahora y activa la campanita. Es completamente gratis y cada video te va a dejar con esa sensación de haber aprendido algo que nadie más sabe. La solución brillante llegó a finales del siglo XVIII. Los constructores navales descubrieron que forrar el fondo de los cascos de madera con delgadas láminas de cobre cambiaba completamente las reglas del juego. El cobre es un biocida natural. Cuando entra en contacto con el agua salada, libera iones que crean un entorno tóxico para los organismos marinos. Las larvas de los percebes no podían adherirse. Los gusanos no podían perforar. El barco se mantenía limpio, ligero y veloz durante meses, incluso años. La Marina Real Británica fue una de las primeras en adoptar este sistema a gran escala, y los resultados fueron tan notables que transformaron por completo la estrategia naval de la época. Un barco forrado en cobre podía moverse más rápido, maniobrar mejor y mantenerse en el mar por más tiempo sin necesidad de varar para limpieza. Pero la revolución industrial lo cambió todo de nuevo. Los barcos de madera fueron reemplazados progresivamente por cascos de hierro y acero, más resistentes, más grandes y más duraderos. El problema fue que no podía simplemente clavar láminas de cobre en un casco de hierro. El agua salada actúa como un electrolito. Cuando el cobre y el hierro están en contacto a través del agua marina, se forma una celda galvánica, una especie de batería involuntaria que acelera dramáticamente la corrosión del hierro. En lugar de proteger el casco, el cobre lo destruía desde adentro. La solución fue ingeniosa,
en vez de metal sólido, se formuló una pintura antiincrustante cuyo ingrediente activo principal era el óxido de cobre. Esta sustancia conservaba las propiedades biocidas del cobre metálico, pero eliminaba el problema de la corrosión galvánica al no estar en contacto eléctrico directo con el casco. Y el óxido de cobre tiene un color característico e inconfundible, un rojo oscuro, casi herrumbroso, intenso y mineral. Dicho de otra manera, el fondo rojo de los barcos nunca fue una decisión de diseño. No hubo un arquitecto naval que un día dijera esto se ve mejor en rojo. El color simplemente reflejaba la química de la solución que mantuvo a flote la industria naval durante décadas. Era el color de lo que funcionaba. Si llegaste hasta aquí, probablemente eres el tipo de persona que disfruta entender el mundo más allá de lo superficial. Déjanos saber en los comentarios qué otro objeto cotidiano te gustaría que simple curiosidad investigara. Tu sugerencia podría convertirse en el próximo video. Avancemos hasta hoy. La química moderna ha progresado de manera extraordinaria desde aquellas primeras pinturas de óxido de cobre del siglo XIX. Hoy existen pinturas antiincrustantes de alta tecnología que pueden ser formuladas en prácticamente cualquier color, azul, negro, gris, verde, incluso blanco. Algunas no liberan biocidas al agua, sino que utilizan superficies especiales de baja adherencia, similares al teflón, que simplemente no permiten que los organismos se fijen. Otras incorporan compuestos que se degradan lentamente al contacto con el agua, liberando agentes activos de forma controlada. Las regulaciones ambientales internacionales también han impulsado este cambio. El tributilestaño, un biocida extremadamente eficaz que se usó durante décadas, fue prohibido globalmente en 2008 por su toxicidad en el ecosistema marino. La industria tuvo que reinventarse, y lo hizo con soluciones más inteligentes y menos dañinas. Con todo esto, la pregunta sigue en pie. Si podemos elegir cualquier color, ¿por qué el rojo sigue siendo el estándar en casi todos los puertos del mundo? Hay dos respuestas que se complementan. La primera es la tradición. Los marineros y la industria naval han tenido desde siempre una relación particular con la historia. Los rituales, los colores, las costumbres no se abandonan fácilmente cuando han acompañado a generaciones enteras. El rojo del fondo de los barcos es parte de la identidad visual del mar desde hace más de 200 años. La segunda razón es puramente funcional. El contraste entre el casco oscuro o claro de la parte superior del barco y el rojo vivo de la zona inferior crea una línea visual perfecta que hace increíblemente fácil evaluar, de un solo vistazo, cuánto está hundido el barco en el agua. Esto está directamente relacionado con la línea de Primsol, esas marcas oficiales grabadas en el costado de cada barco que indican hasta qué punto puede cargarse sin comprometer la seguridad. Un barco demasiado hundido es un barco sobrecargado, y eso puede significar un naufragio. El rojo, en este contexto, no es decoración. Es información crítica de seguridad. La próxima vez que veas un barco en el puerto, en una fotografía, o incluso en una película, ya sabes exactamente lo que estás mirando. Esa franja roja es el resultado de 300 años de ingenio humano, de guerras contra organismos invisibles, de revoluciones industriales y de reformulaciones químicas. Es la huella visible de todas las soluciones que la humanidad fue encontrando, una tras otra, para mantener sus barcos a flote y en movimiento. Lo que comenzó como una lucha desesperada contra los gusanos que comían madera se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la navegación mundial. Si este tipo de historias te genera esa sensación de querer saber más, de ver el mundo con otros ojos, entonces simple curiosidad es exactamente lo que estabas buscando. Suscríbete, comparte este video con alguien curioso y cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Hasta la próxima.